A continuación vamos a ver el tema 2, el tema segundo, que se llama flags o banderas de comunicación, banderas o marcas, como queráis llamarles, que es un tema que no es nuevo, puesto que ya lo hemos visto anteriormente en el curso básico, aunque la verdad es que resulta un poco frustrante que después de explicarnos un poco por encima cuál es su función, pues terminan diciéndonos que lo recomendable es no tocarlas a menos que surja algún tipo de problema. Tampoco nos aclara qué problemas son estos ni qué es lo que podemos ganar con ello. Así que para salir de dudas, pues vamos a ver en este tema algunas recomendaciones para configurarlas correctamente y en definitiva es un tema que yo creo que está muy relacionado con el tema de la seguridad de funcionamiento de una instalación que vimos al principio de este curso. Si recordáis lo que se ve en el curso básico, o si lo repasáis, veréis que básicamente tenemos 5 banderas, 5 marcas que podemos darle a cada objeto de comunicación, objeto de grupo, en el cual vamos a definir su funcionamiento. En realidad, en el temario que aparece en el curso avanzado, aparecen 6 banderas. Yo la verdad es que no me he encontrado aparatos con las 6, pero bueno, vamos a comentarlas todas ellas y vamos a ver qué utilidad tienen. Para esto vamos a utilizar también sobre todo unos esquemas o unas transparencias donde se ve un diagrama como si fuera un esquema de contactos que nos van a ayudar a entenderla un poquito mejor. Los flags o banderas de comunicación o de grupo se pueden cambiar, se pueden tocar, se pueden configurar desde diferentes vistas, de edificios o funciones, incluso direcciones de grupo, desde esta una vista que parece que a lo mejor pues, es menos hard, ¿no? Que es más la relación de las direcciones de grupo, desde la vista topología, desde la vista de aparato o dispositivos, que también se le llama así. Y la configuración se puede hacer de manera individualizada, como aparece aquí, yendo objeto por objeto. Aquí estaríamos, por ejemplo, en la vista de edificios, o cogiendo y seleccionando varias, como hemos hecho en este ejemplo, y poniéndole los flags de golpe en todos ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la bandera o el flags transmit, aquí aparece como que no está ni marcado ni desmarcado. Esto quiere decir que hay objetos que lo tienen marcados y objetos que no lo tienen marcado. Esto suele venir bastante bien y precisamente es en la vista de, más que en esta vista de edificios, en la vista de grupos donde alguna vez yo sí que lo he tenido que emplear, el coger varios objetos de golpe y decir a todos estos, por ejemplo, les voy a quitar el flag de lectura porque voy a hacer una petición de lectura y solamente quiero que haya una respuesta, ¿no? Un típico ejemplo. Si recordamos del curso básico, hay un flag que es prioritario, bueno, más que prioritario, primordial o básico, que sería el de comunicación. Estaría representado por este interruptor de aquí, que como vemos, si lo abrimos, estamos desconectando el objeto asociado, por ejemplo, a esta salida, sí, lo estamos desconectando del bus. Hay que diferenciar mucho, hay que tener mucho cuidado de diferenciar lo que es el objeto de comunicación de un aparato. Un aparato puede tener varias salidas y cada salida tener de ella asociadas como mínimo un objeto, por ejemplo, de escritura, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí de manera conjunta, el flag de comunicación y el flag de escritura. En este caso, por ejemplo, tendríamos el ejemplo típico de los flags mínimos o de las banderas o de las marcas, que en definitiva son marcas lo que tenemos aquí puestas, que tiene que tener un objeto, o sea, un dispositivo o una salida en la cual nosotros tenemos que darle una orden, que sería el de comunicación, que lo enlaza con el bus, y el de escritura, que de alguna manera permite escribir en el registro de memoria asociado a esta salida el valor que queremos ponerle. De forma que si en la memoria escribimos un 1, pues entonces aquí llegará ese 1 y se traducirá, según la parametrización que le hayamos dado al aparato, en que este contacto se nos cerrará o se nos abrirá, en el caso de que, por ejemplo, lo hayamos configurado como normalmente abierto. Pero en cualquier caso, tenemos que tener la capacidad de poder entrar por el objeto de comunicación, o sea, a través del flag de comunicación conectado, y con el flag de escritura al registro de memoria que luego esté asociado a esta salida. Entonces, bueno, pues de esta manera nosotros podremos cambiar el estado de esto, ya que electrónicamente el aparato lo tiene así asociado. Es interesante ver y recordar también que cuando, como dice aquí, un objeto está conectado a un grupo,
envía un acuse de recibo aunque tenga desactivado el flag de comunicación. O sea, podemos desactivar el flag de comunicación con objetos, a lo mejor, de hacer una prueba, a ver si este objeto nos está interfiriendo de alguna manera o algo, si tenemos un aparato que tiene varias salidas y queremos saber si esta es la salida que nos está mandando un estado, por ejemplo, cualquier cosa de estas, ¿no? Pues en definitiva, perdón, un estado que está reaccionando a un orden que no debemos, pues en definitiva, nosotros lo desconectamos, pero eso no significa que se nos vaya a saturar el bus de peticiones de repetición, o sea, de NACs, que al final lo que van a obligar es al que manda el telegrama volver a repetirlo hasta 3 veces, como recordáis. De esta manera, sí, el objeto hace caso omiso de la orden, pero no vuelve a entorpecer o no vuelve a ocupar el bus pidiendo que se le repita el mensaje al que desde luego no ha respondido y que en teoría parecería que no ha recibido. En resumen, el flag de escritura, como dice aquí, permite escribir el valor que hay que darle al objeto, el que le queremos dar, y está activado, lógicamente, por defecto, en los objetos de actuación que mandan los aparatos de los fabricantes que tienen, pues, típicamente, salidas binarias o salidas de regulación de cualquier tipo. Y el flag de comunicación, communication, la inicial C corresponde siempre al inglés, igual que la W es del inglés write, y hablamos del flag de escritura. El flag de comunicación es el interruptor principal, el que conecta o desconecta el objeto del bus. Recordamos que con C desactivado no se impide el envío de hace caso, o sea, el aparato recibe el telegrama y responde diciendo que lo ha recibido correctamente. Otra cosa es que no hace ni caso de él, y C activado por defecto en todos los aparatos. Y no en todos los aparatos, quizás está mal expresado aquí la transparencia, habría que decir en todos los objetos de todos los aparatos, porque si no, no tendría sentido. Cuando a través de una parametrización de un aparato activamos una serie de funciones que requieren el uso de objetos que nos pone a disposición luego en la vista de edificios o en la vista de aparatos, ¿no? Pues lógicamente esos objetos ya aparecen con el flag de comunicación activado. Veremos que siempre, si seleccionamos varios, este es común y está activado habitualmente siempre, si no, no tendría sentido de ser el que pudiéramos cogerlo y activarlo. Solo sería necesario desactivarlo por indicación del fabricante en aquellos objetos que no se empleen. Puede ocurrir que haya un problema, a lo mejor simplemente por cómo está diseñado el aparato por dentro, y entonces el fabricante recomiende que desconectemos aquellos objetos que no vayamos a asociar en una dirección de grupo, y también puede ocurrir que sea necesario hacerlo durante una puesta en marcha, pues para evitar a lo mejor simplemente, pues qué sé yo, imaginaros que tenemos una estación meteorológica que venga a enviar telegramas de temperatura o de luminosidad o de viento, y eso nos dificulta a lo mejor la lectura de telegramas que estamos siguiendo porque tenemos un problema típicamente en puesta en marcha o algo así. Entonces temporalmente podemos desactivar ese flag de comunicación, aunque no olvidemos que eso requiere, no es simplemente llegar y tocar el flag de comunicación, sino reprogramar el aparato, con lo cual en eso tampoco es que se emplee demasiado, pero en caso de necesidad, desde luego sí, puede al final hacer más breve el registro de telegramas y por tanto la puesta en marcha también. El flag de lectura que vamos a ver ahora no es, como podría pensarse, un flag complementario al flag de escritura que acabamos de ver hace un momentito. El flag de lectura tiene una función muy específica que muy a menudo la utilizamos sobre las salidas, pero no necesariamente sobre el mismo objeto que hemos empleado para intervenir sobre la salida, para cambiarle el estado. Me explico. Las salidas de los aparatos modernos, por lo menos, tienden cada vez más a ofrecernos por cada una de sus salidas como mínimo dos objetos. Uno, a través del cual nosotros le vamos a dar la orden de enciéndete o apágate, y otro, que es el que me puede dar el estado. Me puede dar estado de diferentes maneras. Si tenemos activado el flag de lectura, como vemos en el caso de esta transparencia, entonces este es una orden, por así decirlo, que va a entrar al objeto de comunicación, al objeto de grupo. Es una petición de lectura, es una orden que es diferente, o sea, es un telegrama que es diferente, que lleva inscrito en la parte de comando, que es una petición de lectura. Entonces el objeto, si tiene, decía, activado este flag, esta banderita, va a responder a la misma dirección de grupo a la cual le hemos preguntado, ¿sí?, con el estado
que se encuentra la salida asociada a dicho objeto, ¿eh? Pero estamos viendo que no es el mismo objeto de comunicación a lo mejor que hemos empleado para escribir o para cambiar el valor de la salida. ¿Esto para qué lo podemos emplear? Pues, hombre, desde luego en las visualizaciones es fundamental, porque si nosotros tenemos una visualización que está apagada y la conectamos en un momento determinado al bus, lógicamente esta visualización no está al día, no está enterada de los cambios que se han producido durante el tiempo que ya no ha estado conectada. Entonces lo que hace es que cada vez que se mete en la pantalla, pues lo primero que realiza es una petición de lectura de los objetos que muestra en esa pantalla. Cada uno de los objetos que recibe esa orden, teniendo activado, por supuesto, el flag de lectura, automáticamente responde diciendo, pues, está abierto o está cerrado el contacto que está asociado a mí, o la temperatura que tiene el aparato este ahora mismo en consigna son 25 grados, o cualquier otra cosa o la salida de regulación que tenemos en este dimmer es del 37%. En definitiva, el valor de la salida. Así que el flag de lectura, en definitiva, lo que permite es, como dice aquí, consultar el estado o valor del objeto desde el bus, por ejemplo, una visualización, pero ¿por qué no? A través del ETS también. El ETS en el curso básico, una cosa que vimos es que podíamos nosotros desde allí encender o apagar una luz del equipo de prácticas, ¿no? Pero también podemos, ¿por qué no? Si tenemos una dirección de estado de esa salida, preguntarle el estado en el que se encuentra. Podemos hacerlo en prácticas. Desde luego, como hemos contado, es imprescindible si tenemos una visualización, por lo menos por lo que es la inicialización, ya que allí lo primero que tenemos que hacer es actualizar los estados. Solo suele venir activado por defecto en el caso de objetos de estado dedicados que incluye el fabricante. Incluso a veces viene en los propios, sobre todo más antiguamente, en los propios objetos empleados para activar la salida, ¿no? Pero la tendencia es que, como decía antes, cada vez más los fabricantes incorporen objetos diferenciados, uno para dar órdenes a la salida y otro para pedirles el estado. Las precauciones que hay que tener en su uso son elementales. Antes os ponía un ejemplo a la hora de decir, vamos a marcar simultáneamente varios flags. Bueno, pues evidentemente el flag de lectura en un grupo, dentro de una dirección de grupo, quiero decir, sobre varios objetos, pues yo no lo marcaría. Yo dejaría activado la salida que quiero que me responda, y si tengo varias salidas en ese grupo, pues solamente esa sería la que yo respondería. Es más, si tuviera la opción, lo normal sería preguntar el estado de esa salida en la dirección de grupo en la cual está esa salida de manera individual. Me explico. Si tenemos una lámpara que se enciende desde un pulsador y a la vez que pertenece a un apagado central, yo no le pediría nunca el estado a la lámpara desde el apagado central, ya que allí puede haber otras lámparas que quieran devolver su estado, sino que se lo pediría directamente a la lámpara que tiene su dirección de grupo en ese punto. ¿Vale? De todas maneras hay que tener en cuenta que si yo pido una petición de lectura a un objeto, ese objeto me devuelve el telegrama con la respuesta a la dirección de grupo en la cual tiene activado el flag de envío. Recordamos, esto es muy importante del curso básico, el flag de envío es el que marca en la dirección de grupo a la cual ese objeto manda los telegramas. Veíamos que cuando poníamos un pulsador teníamos que decidir, por ejemplo, si ese pulsador lo teníamos para mandar allí la orden de encendido apagado o para enterarse del estado de la lámpara en el caso de que esa lámpara obedeciese a una orden ajena a la suya, típicamente a una dirección de grupo central, ¿no? Pues entonces ese objeto, el objeto de estado, debe de responder va a responder, no debe, sino que va a responder directamente en aquella dirección de grupo, o sea, el telegrama lo va a mandar a la dirección de grupo en la cual tiene el flag de envío activado. Esto es sobre todo importante tenerlo en cuenta en aquellos casos en los que tenemos que coincide el objeto de estado con el objeto de salida, el objeto que se emplea para trabajar sobre la salida, ¿no? Sobre el objeto que tiene activado el flag de escritura. Entonces, ahí es especialmente importante, sí, porque lo normal será que la petición, por supuesto, la hagamos en una dirección de grupo en la que está ese objeto solo, pero en cualquier caso, tenemos que asegurarnos que es allí donde tiene activado el flag de salida, que a lo mejor en una salida no nos preocupamos tanto de dónde tiene el flag de envío,
y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el flag de envío lo tiene activado directamente en su dirección de grupo en la que él está solo. En este caso sería en la que está unido exclusivamente con el pulsador que lo gobierna a él de forma individual, ¿no? Por tanto, como dice aquí, este objeto debe de ser del componente bus que debe de responder, típicamente un accionador. Sí, no le vamos a pedir el estado al pulsador, no nos importa cuál es la última orden que ha mandado, lo que nos importa es el actuador, sí, el estado de la salida esa concreta, cuál es el estado que contiene. Y como decía antes, siempre teniendo en cuenta que tenga habilitado el envío activo. El flag de transmisión sí que podemos decir que es un flag complementario al de escritura, ya que el de escritura lo que hace es que cuando recibe ese objeto una orden a través del bus, permite que a través de él se escriba el registro de memoria al cual está asociada la salida correspondiente que queremos gobernar. En el caso de que tengamos activado el flag de transmisión, lo que sucede es al contrario. Ya no es que una orden produce un evento, sino todo lo contrario. El evento, por ejemplo, en este caso, que tenemos aquí un pulsador, el evento produce un telegrama que de manera espontánea, por así decirlo, se va a lanzar al bus. Siempre y cuando, siempre por supuesto, flag de comunicación, pero siempre y cuando tenga activado el flag de transmisión, ¿vale? Así que si buscamos un complementario al flag de escritura sería precisamente este de transmitir. El de escribir es el que emplearíamos en un actuador y el de transmitir sería el que inevitablemente tendríamos que tener activado en cualquier objeto asociado a un sensor. Así pues, resumiendo un poquito las funciones de este flag, pues vemos pues, lo que permite es que los objetos que lo tienen activado envíen al bus telegramas pues, cuando se produce un evento, cuando se hace una pulsación, cuando se cambia una temperatura, cuando se produce una alarma o cuando se ejecuta una función lógica, ya sea una función AND o una comparación o lo que sea, ¿no? Es imprescindible, por tanto, en sensores, pulsadores, en aquellos elementos que tienen que reaccionar a un evento a partir bueno, un evento lógico o un evento físico, mandando un telegrama al bus, mandando una orden. Y viene habilitado normalmente por defecto los objetos de actuación, pero no en el objeto de actuación, sino en el objeto de estado de esa salida, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? No porque lo necesite para, como dice aquí, para devolver el estado ante una petición de lectura, sino porque los objetos de estado, aparte de devolver, que es necesario que nos devuelvan una respuesta en caso de una petición de lectura para actualizar una visualización o para una cuestión de monitorización desde el ETS, además de eso, lo que pueden hacer y deben de hacer muchas veces es enviar el estado de la salida que tienen asociado en cada cambio de esta, o dentro de un determinado margen. Por ejemplo, si es un encendido apagado, pues claro, si pasa de 1 a 0 está claro cuál es el cambio. Si es una velocidad del viento lo que queremos mandar, pues a lo mejor no vamos a estar mandando telegramas todo el rato, ya que ahí el cambio es constante, ¿no? Pero podemos decidir que si el cambio de viento es superior a 2 metros partido por segundo, o 5 metros partido por segundo, o 1 metro partido por segundo, según la precisión que queramos tener, pues vamos a enviar el telegrama de la velocidad del viento que tenemos en ese momento. Entonces, con eso vamos a conseguir que cualquier visualización se mantenga actualizada permanentemente sin necesidad de estar todo el rato haciendo peticiones de lectura. ¿De acuerdo? Y ya no solamente eso, sino que, por ejemplo, si recordamos el caso de que tenemos un pulsador que enciende una luz, que a su vez pertenece no a una, sino a 5 o 6 direcciones de apagado central, por ejemplo, claro, ese pulsador debería de estar al corriente de las órdenes que ha recibido esa lámpara para actualizar su estado. Si, por ejemplo, él ha mandado un ON y ha habido una dirección de grupo que le ha mandado a apagar esa lámpara, él guarda en su memoria que tiene un ON y lo siguiente que hará será mandar un OFF. Recordamos de las funciones centrales del curso básico, ¿no? Entonces, claro, la primera vez que pulsemos, como manda un OFF y la lámpara ya está apagada, la sensación que va a tener el usuario es de que no funciona. ¿Qué podemos hacer? Podemos asociar ese objeto del pulsador, además de a la lámpara que apaga, donde tendrá activado el flag de envío, asociarlo a cada una de las direcciones de grupos centrales,
pero eso significa multiplicar por 5 a lo mejor el número de asociaciones, lo cual a lo mejor no siempre es posible, depende de la capacidad de almacenamiento de memoria del aparato, a lo mejor no nos da suficiente para que cada objeto que tenga asociarlo a su vez a 5 direcciones de grupo, aparte de lo que se complica en sí la programación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Crear una dirección de estado donde esa lámpara, cada vez que cambie su estado, mande el valor que tiene ese instante, si está encendido o apagado, y asociar solamente a esa dirección de estado el objeto del pulsador. Ya no solamente, o sea, el pulsador lo asociaríamos dos veces solamente. Una para dar la orden, donde tendría activado el flag de envío, y otra para recibir el estado, donde estaría de oyente, donde cuando lo pulsemos él no va a enviar el telegrama, pero que cuando la lámpara devuelva su estado y diga que estoy apagada, él lo va a recoger y lo va a interpretar como una orden de escritura que va a hacer que se actualice su estado. Y hay un flag especializado para el tema de la actualización de estados, que no hay que confundir con lo que hemos mencionado anteriormente. Cuando decíamos que el objeto de estado mandaba un telegrama con el estado actual de la salida al pulsador para que éste actualizase su estado, en realidad ese era un comando que lo que hacía era escribir, o sea, con que tuviera con que el pulsador tuviera activado el flag de escritura era suficiente. Pero hay otro flag que es el de actualización, que permite que una respuesta, que antes no la hemos hecho, una respuesta a una petición de lectura se interprete como una orden de escritura. O sea, nosotros hemos hecho en una dirección de grupo una petición de lectura y en esa dirección de grupo hay un aparato como este que tenemos aquí marcado, que tiene un objeto como este, que tiene activado el flag de comunicación, no tiene el de escribir, no tiene ningún otro, solamente tiene el flag de actualización. Bueno, pues cuando el elemento al cual le hayamos pedido su estado responda, él va a interpretar esa orden o esa respuesta, la va a interpretar como una orden de escritura. Aunque no tenga activado este flag, vemos que por aquí lo puentea, de manera que se va a actualizar su estado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a posibles falsas maniobras que se puedan producir, sobre todo si hacemos malamente una petición de lectura en una dirección de grupo donde tenemos varios objetos de comunicación y además de que hay varios objetos de comunicación, pues varios de ellos tienen a lo mejor el flag de actualización activado. En definitiva, hace que, como dice aquí, el objeto que lo tiene habilitado interprete la respuesta de los demás objetos en su grupo como una orden de escritura. O sea, cuando responden, él coge y automáticamente actualiza su estado. Esto puede ser útil, por ejemplo, en el caso de una visualización, en el cual pues a cada petición de lectura que podamos hacer de cualquier otro sitio, esas visualizaciones, si tenemos varias, por ejemplo, actualicen su estado sin necesidad de hacer nuevas peticiones de lectura, ¿no? Puede ser una manera de mantener coordinado todo de una manera sencilla, sin repetir telegramas. A veces puede venir bien para realizar alguna función lógica. También, dice, solo se puede modificar el valor en este flag de los acopladores System 2 y System 7. Hoy día casi todos empiezan a venir, antiguamente, claro, estos aparatos no existían tanto, pero hoy día con el avance de la integración de la electrónica, pues casi todos los aparatos ya reúnen estas prestaciones, así que este flag podemos tenerlo a disposición habitualmente para poderlo marcar. Y los acopladores System 1, BCU 1, que antiguamente había más de uno, estamos hablando de que este es un estándar que ya tiene 25 años, pues este siempre lo tenían activado, lo cual era muy a tener en cuenta de cara a esto, de que si poníamos varios objetos en una misma dirección de grupo, entonces sí que podía dársenos este problema. Pero ya digo que hoy día la mayoría de las veces podemos controlar el estado o el estado de funcionamiento de este flag, ¿no? Y lo normal es tenerlo desactivado habitualmente, excepto muchas veces en, pues eso, en tema de visualización y poco más. Por último, vamos a ver un flag, sería el sexto que hay, que yo hasta ahora no lo he encontrado en ningún aparato, debe ser bastante nuevo. En la documentación incluso ni siquiera encontramos un esquema como hemos visto anteriormente, de tipo contactos, en el cual pues lo que hace es, como dice aquí, que cuando está activada el objeto lanza al bus su estado al iniciarse a la dirección de grupo que tenga el envío activo. O sea, es como si dijéramos un estado inicial.
Dice, solamente lo tienen dispositivos System B, máscaras concretas de determinados aparatos más avanzados, sí, pero muchos aparatos que no tienen esto, lo que suelen tener es, dentro de la parametrización, la posibilidad de decirle al aparato, o de decirle al objeto de la salida, es decir, mandar el estado en el comienzo. Cuando nosotros marcamos ese parámetro, que no hay que confundirlo con el flag de lectura en el inicio, que es como se llama este flag, pues en ese caso lo que va a hacer ese objeto de estado va a ser exactamente esto, enviar su estado en el comienzo. No sé, por tanto, esto qué utilidad real puede llegar a tener, puesto que ya digo que yo no me lo he encontrado en ningún aparato, al menos todavía, y desde luego lo que sí que me he encontrado es en la parametrización de muchos aparatos la posibilidad de hacer que los objetos de estado manden al bus el estado en el inicio, ¿no? Pero vamos, podría ser, en caso de haber un examen teórico, una pregunta típica de examen teórico, es decir, ¿cuántos estados tiene o cuántos tipos de flags tenemos nosotros para poder modular un objeto de comunicación? Pues tendríamos hasta 6, aunque ya digo que el sexto en principio, aquí lo veis incluso en este ejemplo que está en gris, como que no está disponible dentro del aparato en el cual han tomado esta imagen, ¿no? Que no, esto no lo hemos hecho nosotros, sino que lo hemos tomado de la documentación oficial. Bueno, y hasta aquí el tema de las flags o banderas o marcas de comunicación, como queráis llamarles, que ha sido un tema, como veis, bastante sencillo, pero es es muy importante de cara a cuando vamos a dejar una instalación ya funcionando, en las últimas fases por lo menos de la puesta en marcha, asegurarnos de que, por ejemplo, en una dirección de grupo no hay varias respuestas a una misma petición de lectura, o incluso durante la propia puesta en marcha, saber cómo funcionan, porque eso nos puede dar la pista de algún problema que podamos tener. Yo incluso habitualmente lo suelo emplear cuando estoy haciendo las asociaciones de grupos, cuando trabajo con aparatos, sobre todo que no conozco demasiado bien porque es la primera vez que los empleo, siempre hay un aparato que empleas por primera vez. Aparte de ver la denominación o la descripción que el fabricante le da al objeto, es ver la combinación de flags que tiene. De manera que si, por ejemplo, tiene el flag de escritura activado, ya me está dando una pista de cuál es la función de ese objeto. Está para que yo le mande órdenes. Si tiene el flag de transmisión, por ejemplo, o el flag de lectura, pues yo habitualmente ya me imagino que ese es un objeto que manda estados, ¿no? Entonces, simplemente con eso ayuda bastante a la hora de decidir. A veces, cuidado, pueden venir mal puestos por defecto. También a algún fabricante se les ha colado en la asociación KNX el que vengan los flags adecuadamente puestos, y simplemente el saber cómo funcionan nos puede ayudar a corregir ese error. En el próximo tema vamos a cambiar de tercio completamente, ya lo veréis. Vamos a hablar del control de Heating, Ventilation, Air Conditioning, como dice aquí, o sea, el control de la climatización, tanto calefacción como aire acondicionado, mediante KNX. Esto es algo muy interesante porque permite conseguir algo tan importante como el ahorro energético, un ahorro energético muy grande, gracias a la zonificación, lo que implica el poner pues, diferentes termostatos, diferentes actuadores por cada zona de nuestra instalación, con diferentes sistemas de climatización, que hay muchos y variados en el mercado, y de esta manera conseguir que solamente se emplee la climatización en la medida que se necesita dentro de cada estancia. Pero bueno, esto lo dejamos para el próximo tema. Hasta luego.